Buenos días a todos. Un año más nos encontramos para celebrar este acto de entrega del premio Antonio de Sancha, un premio que ya está cargado de tradición y que celebra hoy su 27ª edición, que ya son años. Es un premio que reconoce la trayectoria de personas o entidades en su labor de promoción y defensa de la cultura, del libro y de la lectura. Desde la Asociación de Editores de Madrid queremos agradecer que nos acompañen y celebren con nosotros este acto y queremos agradecer especialmente a Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que hoy nos acompaña, María José Gálvez, directora general del Libro, Lectura y Letras del Ministerio de Cultura. Marta Rivera ha tenido que ausentarse, nos ha acompañado al inicio y está bien representado aquí el Ayuntamiento por Emilio del Río como delegado del área del libro. Agradecer también la presencia de Carmen Riera, presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, que colabora además no solo con estos premios, sino con otros muchos proyectos de la Asociación de Editores de Madrid. Y gracias también a Antonio María Ávila, presente siempre y colaborando siempre con nuestra asociación, como director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores. Gracias también al resto de responsables de instituciones y administraciones públicas, representantes políticos y periodistas que hoy nos acompañan, también del sector del libro y de la cultura que hoy están presentes. Gracias también Reyes Maroto, Adriana Moscoso, que nos acompañan hoy también en esta entrega de premios. Un agradecimiento especial a Maica Rivera, que tan generosamente se ha prestado a colaborar hoy con nosotros. Maica es periodista y directora del Festival Getafe Negro y será quien guiará la conversación con Lorenzo Silva, que se producirá en el transcurso del acto. Y será ahora Manuel González Moreno, presidente de la Asociación de Editores de Madrid, quien realizará una reseña del premio Antonio de Sancha y de la persona premiada este año, procediendo a la entrega del galardón. Galardón que, cerrando en cierta medida el círculo, este año consiste en una obra de la artista Alicia Martín, quien en 2019 recibió precisamente este mismo premio, el Antonio de Sancha, por su, leo textualmente, valoración del libro como elemento artístico. Así que gracias también, Alicia. Presidente, por favor. Los micrófonos a la altura. Ya veremos si el hablante está también a la altura, pero bueno, lo vamos a intentar. La verdad es que antes que empezar a hacer la laudatio del premiado, me parece razonable sumarme a esos agradecimientos que acaba de pronunciar nuestro secretario general y también mencionar a la presencia de tantos colegas, tantos amigos. Algún enemigo habrá también, pero no los he contabilizado. Pero sí que es verdad que este es un acontecimiento que nos reúne una vez al año a los editores madrileños y nos permite, de una forma festiva, porque después habrá un cóctel, pues intercambiar opiniones, hacer un balance del año que termina y considerar nuestro oficio como algo que nos motiva, que nos obliga a estar continuamente pensando en cómo dar el testigo a las nuevas generaciones que aparecen y fomentar el aprecio por ese objeto milenario que es el libro en todas sus vertientes, transformaciones y soportes, pero en eso consiste una de las actividades más importantes que realiza no solo nuestro gremio, sino toda la federación. Como sabéis, el gremio de editores, la Asociación de Editores de Madrid, cumple una doble función. Por un lado, asesorar, brindar apoyo de formación y de diferentes servicios a nuestros más de 330
13 empresas que tenemos registradas, son casi 500 sellos editoriales y representamos más del 43% de la facturación, con el 52% del total de las plantillas que tanto como colaboradores externos y colaboradores de plantilla trabajan en nuestro sector. Somos contribuyentes netos a la hacienda pública, representamos una aportación al Producto Interior Bruto que solo por lo que respecta a Madrid pues se acerca a más del 0,7% de ese Producto Interior Bruto, que en general el sector del libro llega hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto de nuestro presupuesto nacional. Como consecuencia de eso, es normal que pidamos, y yo le decía hace un momento a Reyes Maroto, que como sabéis fue ministra de Industrias hasta este mismo año, que somos una industria. Somos una industria que trabaja en la cultura, la principal industria de la cultura española. Y por eso queremos que cultura se siga ocupando de nosotros. Necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas, el apoyo de los ayuntamientos. Hoy también tenemos aquí una destacada presencia del Gran Ayuntamiento de Madrid. Pero necesitamos también que se nos considere en esa faceta de ser generadores de riqueza, de empleo, de actividad. Y como tal, pues nuestras demandas están ajustadas no solamente a la protección de los derechos que corresponden a la explotación de nuestro negocio en propiedad intelectual, y en eso contamos también con el apoyo, la colaboración y el esfuerzo gigantesco que realiza Cedro para que esos derechos sean tenidos en cuenta. Pero, sobre todo, lo que queremos es que la sociedad española comprenda que el papel del editor es un papel fundamental en la transmisión del legado cultural de un país, porque abarca no solamente aquello que se publica, sino aquello que se transmite de generación en generación y pervive en el tiempo. Por eso, dar un premio a una persona como Lorenzo Silva, pues tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque si el primer editor que queremos reconocer como tal, Antonio de Sancha, en la segunda mitad del siglo XVIII, andaba por aquí, unos centenares de metros más arriba, publicando los clásicos. La Biblioteca del Parnaso español constituía un primer intento de hacer mercado para que el público, que ya no era el mecenas que pagaba, quien decía que lo que había que comprar o lo que había que publicar, sino que había ya un selecto número de clientes, posibles compradores, que justificaban la existencia de una industria modesta, artesanal, incipiente, pero él sí supo crear, aparte de una tertulia muy interesante en la que se conspiraba con el conde de Aranda, con Campomanes, con mucha gente de lo que se llamó la Ilustración española, pues sí que funcionaba aquello en un régimen ya de buscar negocio. Por eso el negocio tenía que ver con la cultura, tenía que ver con la incorporación de España a aquellos elementos que ya dentro de la Ilustración europea del siglo de las luces formaban parte de lo que se iba a producir como una transformación radical a través de la razón, del estudio, de la ciencia, y no de los elementos que constituían los fundamentos del antiguo régimen, que algunas cosas valiosas desde luego había que conservar, pero no formaban parte de lo que la transformación social estaba exigiendo, no solamente a Europa, sino también, sobre todo en Estados Unidos. Se estaba produciendo una revolución de unas características extraordinarias, la llegada de la democracia. Y todo eso, pues en España, desgraciadamente, tuvo muchos adversarios, tuvo muchas dificultades, pero poco a poco ese sedimento fue fraguando. La industria editorial, la generación de libros, de transmisión de conocimiento, fue existiendo. El siglo XIX fue un siglo que en España fue muy convulso, pero ya se empezaron a publicar colecciones, obras singularizadas que salían del espacio de las imprentas y llegaban a las viviendas y a los lugares donde ya se leía. El número de analfabetos que existía en España era gigantesco. Estamos hablando de que incluso en 1975, coincidiendo con la muerte del dictador, España tenía más de un 25% de la población analfabeta, tanto funcional como completa. Por tanto, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por incorporarnos, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de nuestra relación social y cultural con el resto de los países de nuestro entorno, ha sido extraordinario, porque afortunadamente no hay en este momento analfabetos. Otra cosa es que hay más de un 33% de la población española que no lee libros, que no lee nada, que no va a los teatros, que no va al cine, que no tiene ninguna preocupación cultural confesada, y solo podrían mentir para decirnos que no es así, pero confiesan paladinamente que no están motivados ni interesados en la cultura. Y eso es algo que a las autoridades, a los ciudadanos, a todos nos debe preocupar,
porque será imposible que este país pueda competir y pueda alcanzar estándares a los que tenemos derecho a aspirar si no conseguimos que la cultura sea uno de los fundamentos que justifican la existencia de un Estado de Derecho, de un Estado progresista y de un Estado que aspira a la mejora de todos los ciudadanos, de todos, independientemente de su clase social, de sus ideas, de sus pertenencias políticas. Todo eso tiene que quedar aparcado en la búsqueda de unos elementos comunes que nos identifiquen como comunidad, como Estado. Por eso nosotros no queremos ser el sector dirigente que condicione la vida política, cultural de este país. Queremos contribuir. Y por ello estamos hoy aquí reunidos para que una persona que a través de más de 40 años ha hecho que 2 millones de lectores puedan leer sus obras, pues tengan claro que la lectura sirve para progresar socialmente, para mejorar, para establecer los parámetros con los cuales uno puede expresarse y puede relacionarse con los demás y, sobre todo, para algo que es fundamental. Lo que es fundamental es que a través de la lectura se adquiere conocimiento, se adquiere cultura, pero en el caso, por ejemplo, de Lorenzo, y por eso este premio está justificado, luego cuando leamos el acta en el que el jurado de la Junta Directiva le concedió el premio, es porque Lorenzo Silva ha sabido conseguir algo que es fundamental y que desde hace muchos años forma parte de lo que nosotros consideramos esencial. Lo digo nosotros, me refiero a los editores. Y es que a la vez que entretiene, porque te ata a la lectura, te da información. Sus personajes citan a Sófocles, citan a Eurípides, citan pues incluso a Tomás de Quincy para elogiar el asesinato como una de las bellas artes. Pero Lorenzo aspira a mucho más, no aspira a demostrar la erudición a través de sus personajes. Lo que él pretende es que sus lectores aprendan con él. Él lo confiesa en una entrevista que le hemos hecho para nuestra revista de bibliodiversidad. Él dice que lo que le preocupa fundamentalmente es que el lector esté contento con lo que está leyendo, que aprenda, que se sienta motivado para pasar las páginas, pero sobre todo hay algo que por eso trasciende el género en el que escribe. Lorenzo escribe no solamente novelas de policíacas, novelas de la serie Bevilacqua Chamorro que todo el mundo conocemos, sino que es un especialista en reportajes en zonas de guerra. Ha hecho incluso entrevistas, hay 2 entrevistas en un libro que se llama Ahí afuera, que es extraordinaria. Una a Robin Ista, el líder de Extremo Duro, un grupo de rock duro, que es una entrevista que les recomiendo que puedan leer. Y otra, aún más interesante en mi opinión, que es a Manuel Carrer, el reciente premio Princesa de Asturias de las Letras. Manuel Carrer es un personaje complejo, muy complejo, con unas posibilidades tanto personales como narrativas extraordinarias. Es un gran escritor. Y hay un momento en esa entrevista en la que Lorenzo le dice que él no sería capaz de transmitir sus vivencias personales como hace Carrer en algunos de sus libros. En el caso de Carrer, no estoy revelando ningún secreto, se habla de drogadicciones, de aficiones al porno, a una serie de cuestiones que el pudor de muchos de los que estamos aquí no nos permitiría reconocer si es que estuviéramos aficionados a ellos. Y Lorenzo dice que él no sería capaz de llevar a ese extremo. Y sin embargo, a través de sus personajes sí aparecen las reflexiones, la conducta ética, el comportamiento responsable. Personifica, por ejemplo, en Rubén Bevilacqua, el investigador de la Guardia Civil, esa transformación que ha tenido pues, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recordar que al comienzo de la transición se les llamaba las fuerzas de orden público y antes se llamaba los grises o se llamaba los picoletos. Lo de los picoletos aún perdura. Y no eran precisamente gente apreciada por la mayoría de la población, sino que se constituían en el brazo armado de un régimen dictatorial. Sin embargo, el hecho de que estos personajes hayan podido traspasar la frontera de la ficción para dar una referencia de lo que significa, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, el personaje de Rubén Bevilacqua y de Virginia Chamorro, sí que nos coloca ante seres que, aparte de sus propias carencias, sus propias dimensiones humanas, sí que tienen una capacidad de indagar, y eso yo creo que es una cualidad del autor. No creo que se le hayan escapado los personajes de su control. A veces sucede que luego cuando Maika y Lorenzo hablen, seguro que hablan de la autonomía que adquieren los personajes a lo largo del tiempo. Pero yo sí veo en las reflexiones que hacen, en las citas también, en las reflexiones que hacen tanto Virginia como Rubén y algunos personajes colaterales, porque Lorenzo siempre procura que sus personajes tengan perfil psicológico, que se definan,
que se identifiquen con lo bueno o con lo malo, pero él rehúye de los estereotipos, no quiere en ningún momento presentar con contribuciones mercenarias y facilonas a lo que es el comportamiento de alguien. Los comportamientos de los seres humanos son complejos. Él habla, en esa entrevista que citaba hace un momento, de motivaciones humanas. Las motivaciones humanas para los actos son lo que justifica cualquier acto, cualquier elemento y las consecuencias que eso tiene para la vida presente, el futuro y hasta para la trascendencia. Hay que agradecer a Lorenzo y a otra serie de escritores, estoy pensando españoles, en Vázquez Montalbán, que ya no está entre nosotros, en Alicia Jiménez Barlet, que sigue publicando la serie de la inspectora, ahora no me acuerdo cómo se llama esta mujer, sí, pero sí que me toca acordar. Pero Petra Delicado, pues muchas gracias. Los apuntadores solían estar aquí, Pues Petra Delicado, que es una serie que coincide. Y hay en esa entrevista que me refería, estoy acabando ya, calma, en esa entrevista que me refería, hay una confesión de Lorenzo que dice que le costó muchísimo trabajo conseguir que un editor le publicara la primera serie de la serie, el primer libro de la serie Bevilacqua y Chamorro. Y tiene que ver con que la imagen de la Guardia Civil, eso yo que decía hace un momento y se lo comentaba también ahora unos minutos antes de entrar, pues no era la mejor. Un guardia civil con una pistola en la mano y con un grupo de subordinados había entrado en el Congreso de los Diputados en el 81. Ese mismo año se produjo el caso Almería, había casos de corrupción. Era un cuerpo que en ese momento tenía una imagen que no se correspondía con el esfuerzo cotidiano de 80.000 hombres y mujeres que estaban garantizando derechos, una Constitución que ya existía, y parecía como si esos editores que se negaban a admitir que un guardia civil pudiera ser una persona con capacidad humanística, pues eso fuera incompatible con el ejercicio de la función de la Guardia Civil. Y yo creo que el título, el honorífico que le han dado como Guardia Civil honorario a Lorenzo, se lo ha ganado. Y también la Guardia Civil, a través de su trabajo diario, se merece esa consideración que hoy tiene. Junto con ellos, yo creo que la Policía Nacional, el propio Ejército también tienen una reputación y tienen una imagen que es mucho más favorable que la que tenían hace 40, 45 años. Y a mí me parece que también ha contribuido a la dignificación de un género que también le comentaban algunos editores, que no acababa la novela policíaca de tener éxito en España. Bueno, eso yo creo que a partir de él mismo lo reconoce, a partir del éxito que tuvieron sobre las novelas de la narrativa nórdica. Steve Larsen, me parece que su personaje de Lisbeth Salander es un acontecimiento increíble, porque es rarísimo encontrar un personaje como ese, y sí que le dio a partir de ahí a esa novela algo que solamente estaba reservado a minorías. Hay un libro publicado en Alianza Editorial que es Cosecha Roja, de Dashiell Hammett. El prólogo de ese libro es del año 61 y lo hace Luis Cernuda. Ya saben ustedes, uno de los grandes poetas de la generación del 27. Pues Luis Cernuda se refiere a la polémica que había en Francia a comienzos de los años 40 entre André Gide y André Malraux acerca de si la novela negra o la novela de policías, la novela podía tener la dimensión de obra que trascendiera en el tiempo, que no solo sirviera para entretener. Y después de leer Cosecha Roja y La llave de cristal, tanto Gide como Malraux coinciden en que sí trascenderán en el tiempo. 90 años después, los libros de Dashiell Hammett, los de Raymond Chandler, los de Conan Doyle con Sherlock Holmes, siguen estando ahí, siguen estando en las librerías, en las bibliotecas y en las casas de medio mundo. Porque sí, es cultura eurocéntrica, pero es verdad que yo creo que ya hasta en Asia se lee a estos autores. Y eso significa que si dentro de 90 años, no creo que sea el propósito de Lorenzo, que sus novelas trasciendan en el tiempo. Yo creo que él lo que pretende es dar cabida a toda esa capacidad inventiva, a todo ese talento narrativo que tiene. Pero si dentro de 90 años alguien se sube aquí, a lo mejor incluso hasta puedo ser yo, y les dice que las novelas de Lorenzo han trascendido en el tiempo y que son consideradas obras maestras de su género o de no género, sencillamente que son obras maestras de la literatura, de policías, de crímenes, de historias como la última que ha publicado sobre el contraterrorismo o el terrorismo de Estado, por decirlo de una forma sencilla, que es Púa. Esta es la última novela, una novela también apasionante. Pues si trascienden en el tiempo, será que sin proponérselo, sin quererlo y sin que ninguno de nosotros lo veamos, lo ha conseguido. Nada más. Muchas gracias.
Ahora la lectura del acta del jurado, que está compuesto por la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid y que dice así: reunida en Madrid el 26 de septiembre de 2023 y compuesta por presidente Manuel González Moreno, del Grupo Anaya; vicepresidente primero Paulo Cosín Fernández, de Ediciones Morata; vicepresidente segundo Juan Carlos Febrero González, del Grupo SM; tesorera Mónica González Navarro, de Narcea Ediciones; y los vocales José María Arizcún Pérez-Sala, Miraguano Ediciones; Ofelia Grande de Andrés, Ediciones Ciruela; David Cebrián Herrán, de Editorial Espasa; Maite Cuadros López, Ediciones Maeva; José Luis Escudero Plaza, Grupo Santillana; María Jesús García, Grupo Anaya; Eduardo García Guerra, Walter Sculuwer España; Jerónimo Hernández Casares, Ediciones 2010; José Manuel Vargueño, Ediciones Palabra; Maite Malagón, Grupo Santillana; Javier Jiménez Rubio, Fórcola Ediciones; y César Gómez López, del Grupo SM. Hago aquí un paréntesis para añadir que se ha incorporado a nuestra Junta Directiva y ha admitido de buenísima gana la concesión de este premio Berta Márquez, del Grupo SM. Interviniendo Javier López Yáñez como secretario general y contando con la presencia también de la secretaria María José Martín Pereda, tras debatir las propuestas presentadas, la Asociación de Editores de Madrid decide, por unanimidad, otorgar el premio Antonio de Sancha 2023 en su 27ª edición a Lorenzo Silva. Y se añade, como motivación para la concesión de este premio: coincidimos con Lorenzo Silva cuando define su obra como un continuo afán en la búsqueda de historias que están esperando que alguien dé con ellas y las cuente. Lorenzo Silva no solo encuentra historias apasionantes, sino que las construye y define magistralmente como un conjunto de acciones y circunstancias que, además de dar sentido y ritmo a la narración, nunca dejan de lado las motivaciones primeras y últimas que mueven a las personas y a los personajes de sus relatos. Lorenzo, por favor. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas los que nos acompañáis. Quiero dar también un saludo y agradecimiento a las autoridades que nos acompañan en representación de mi país, en representación de mi comunidad autónoma y en representación de mi ciudad natal y mi ciudad de residencia y de vida desde hace unas cuantas décadas. Es para mí un gran honor recibir este premio y es también un gran honor estar acompañado por los representantes de mis conciudadanos y por tantos amigos y tantos compañeros de andanzas profesionales diversas. Cuando me llamaron para decirme que me distinguían con este premio, otorgado por los editores madrileños, me fue inevitable acordarme de un pasaje de un libro que descubrí hace algún tiempo y que me acompañó bastante durante un breve periodo de mi vida, en el que con mi mujer, Noemí, aquí presente, compartimos una arriesgada, como todas, aventura editorial. Arriesgada, pero emocionante y muy enriquecedora. No excesivamente lucrativa, pero sí emocionante y enriquecedora. Lucrativa en otros sentidos, más importantes que el económico. Ese libro es las memorias del editor estadounidense Bennett Cerf, el fundador de Random House. Se llama, llamémosla, Random House, y está llena de observaciones agudas y atinadas sobre el oficio editorial, sobre la relación con los autores, sobre la dificultad de vender libros, en fin, miles de
cuestiones que por aquel entonces me interesaban muy directamente y que me siguen interesando, ¿no? Es un libro muy inteligente, es un libro que además recoge la enorme experiencia de un editor que lo fue de varios premios Nobel, de Dashiell Hammett, por ejemplo, a quien se acaba de mencionar cuando fue rechazado por su editor de siempre, Alfred Knopf, porque no se llevaban bien, lo acogió Bennett Cerf, ¿no? Bueno, pues en un momento de ese libro, Bennett Cerf recuerda un pasaje de su juventud en el que su mentor y bueno, pues el que más o menos le enseñó el oficio, que era un agente que se llamaba Horace Liveright, bueno, pues le llevó a una comida que había concertado con un autor importante en aquel momento. Hablamos de los años 20, año 25, si no recuerdo mal en concreto, ¿no? Este editor era Theodore Dreiser. Liveright había pactado con él que iba a intentar vender los derechos de una de sus novelas a una industria entonces incipiente en la que este hombre, como agente de Dreiser, identificaba una oportunidad de negocio. Esa industria incipiente era Hollywood. Y, bueno, pues le propuso intentar la venta. Dreiser no lo veía, pensaba que eso no iba a salir adelante, pero Liveright le dijo, bueno, déjame, tengo un viaje a California, lo voy a intentar. Si sale, pues oye, los primeros $50.000 son para ti y lo que consiga en exceso lo partimos por mitad, ¿no? Bueno, Dreiser nunca pensó que el libro se pudiera vender, mucho menos pensó que iban a dar $50.000, que era un pastizal para el año 1925, pero aquí que Liveright, que era un buen agente y un buen vendedor de libros, que es una de las cosas que también tiene que ser un editor, alguien capaz de persuadir al lector de que ese libro merece la pena, consiguió vender los derechos a Hollywood. Y los vendió por nada menos que $85.000. Entonces, esa comida que se celebraba en el Hotel Ritz, a la que invitó al joven Bennett Cerf para que viera un poco la relación con los autores, era precisamente para darle la noticia de que había conseguido este acuerdo, ¿no? Bueno, pues ya a los postres le dije, mira, tenemos este acuerdo y te he conseguido $85.000. En ese momento, Theodore Dreiser empezó a pensar todo lo que iba a hacer con ese dinero. Iba a comprar su coche nuevo, iba a terminar de pagar la hipoteca de su casa de campo, iba a hacer... Y él siguió sumando, ¿no?, en un papelito en el mantel hasta 87.500, ¿no? Y entonces le dijo... hasta 85.000. Y le dijo Liveright, bueno, tuyos son 67.500, porque a partir de 50.000 la mitad es para mí, tal y como acordamos. Y en ese momento Dreiser reacciona airadamente y dice, ¿cómo? ¿Que me quieres robar 17.500 pavos? Les acababan de poner el café y le tiró el café caliente a la cara a Liveright, que por poco no lo dejó ciego, se levantó, le chorreó el café por la pechera. En ese momento Dreiser se fue del restaurante completamente furioso y mientras se limpiaba el café de la camisa y demás, le dio a Bennett su primera lección sobre los autores. Bennett, no lo olvides nunca, todo autor es un hijo de puta. Bueno, digo que me acordé de esto para precisamente darle valor a un premio que me dan los editores de Madrid, ¿no? En esas memorias se ve que la idea de Bennett Cerf de los autores es un poco más compleja y además, bueno, pues tiene otras facetas, ¿no? Porque es una relación compleja, como son todas las relaciones humanas, pero sí es verdad que de entrada la relación entre los editores y los autores se plantea en términos de una cierta rivalidad, ¿no? Como si hubiera algún tipo de conflicto, de combate entre ellos, ¿no? El editor novel, y yo lo he sido durante, y sobre todo el escritor inédito, que también lo he sido durante muchos años, siempre tiene una visión muy negativa del editor, ¿no? Y hay editores que a su vez también tienen una visión negativa de los autores, más allá de esta anécdota de Bennett Cerf. Pero una de las cosas que quiero hacer aquí esta mañana es reivindicar ese oficio, reivindicar el oficio de la edición. Reivindicarlo porque supe de su dificultad, supe de su complejidad, supe de su belleza precisamente ejerciéndolo. Creo que es uno de los oficios más hermosos a los que uno se puede dedicar, porque consiste en defender ante otros el talento ajeno, defender ante otros aquello valioso en lo que crees. Y en última instancia consiste en hacer suceder los libros que de otro modo no sucederían. Creo que eso es lo que más define al oficio del editor. Y, por ejemplo, la propia biografía de Bennett Cerf nos ofrece algún ejemplo al respecto. Uno de sus grandes logros fue la publicación en Estados Unidos del Ulises de Joyce, a mediados de los años 30.
En ese momento el Ulises de Joyce estaba prohibido en Estados Unidos. De hecho, solo llegaban algunas copias de contrabando. Había sido prohibido como inmoral. Bennett Cerf entendió que si quería publicar ese libro, y lo quería publicar, tenía que dar una batalla legal para desmontar esa prohibición. Y lo que hizo fue ni más ni menos que asumirla. Se enteró de que un abogado prestigioso en Nueva York, Morris Ernst, había dicho que era una vergüenza que un libro de ese valor literario estuviera vetado a los lectores estadounidenses, y ni corto ni perezoso se puso en contacto con él y le dijo: señor Ernst, usted es uno de los mejores abogados de Nueva York. Eso significa que sus minutas son algo que ni mucho menos yo estoy en condiciones de afrontar. No puedo pagarle lo que valen sus servicios, porque en este momento soy el representante de una pequeña editorial, pero yo le garantizo a usted que si me gana el pleito y si podemos publicar en Estados Unidos este libro, que es una obra maestra de la literatura universal y que se venderá mucho, aunque sea un libro difícil, usted tendrá una participación en los beneficios. Morris Ernst defendió el caso por esa participación en los beneficios, lo ganó. El Ulises se pudo publicar en Estados Unidos y durante muchos años Morris Ernst estuvo cobrando mucho dinero por los royalties del Ulises. Hizo suceder este libro. Una historia parecida es la que cuenta Roberto Calasso, el gran editor italiano de Adelphi, en La marca del editor. Y tiene que ver con la novela negra y con algo que se comentaba antes, con esa falta de prestigio que tienen los autores que han frecuentado el género criminal. Calasso, en un momento determinado, quiso publicar en Italia a un autor que en aquel momento no tenía demasiado prestigio, como era Georges Simenon. Y quiso publicar además sus novelas, que no eran de Maigret, porque las novelas de Maigret, pues aunque no tenían prestigio, sí tenían una salida comercial. Calasso estaba convencido de que Simenon era un gran autor, no solo el autor de esa serie de novelas policíacas, y quiso publicar una novela que le había fascinado, que escribió Simenon en los años 30, después de pasar algunos días en la Unión Soviética, en concreto en lo que hoy es Ucrania, en Odessa y algunos otros lugares, ¿no? Esa novela se llama La ventana de enfrente, y ahí hay una disección de lo que es el carácter opresivo del régimen soviético que a Calasso le fascinó en los años 50 y quiso publicar ese libro. Bueno, pues tal mimo puso en la publicación de ese libro, tanto se empeñó en la edición, en la presentación, en la difusión, que un libro por el que nadie daba un duro comercialmente se convirtió en el primero de una larga serie de publicaciones de Simenon en Italia, de sus novelas supuestamente no comerciales, que empezó con tiradas de 8.000 ejemplares y que acabó tirando más de 50.000 de todos los demás. Y una de las cosas que dice Calasso es que el editor tiene que ser capaz de transmitir al lector la fe en el talento del autor que ha descubierto. Y si el editor consigue establecer ese pacto con los lectores, si el editor consigue convencer a los lectores de que edita a los autores desde la fe en su talento y en el valor de su obra, al final encontrará un público, mayor o menor, que cerrará un pacto con él. Dice también Calasso que vender un libro es un acto un tanto oscuro, porque se trata de vender algo complejo, desconocido y en muchos aspectos incluso elusivo. Pero que esa es la función del editor y ese es el reto que tiene que afrontar. Yo he tenido la suerte, en los casi 30 años que llevo publicando libros, llevo algunos más escribiendo, pero llevo casi 30 años publicando libros, de encontrarme a editores que han tenido esa fe en el valor de lo que hacía, que han sabido transmitir esa fe a los lectores a los que aspirábamos ellos y yo a convertir en nuestros interlocutores, y gracias a eso estoy yo hoy aquí. Aquí están representantes de algunos de esos editores, desde el Grupo Planeta hasta el Grupo Anaya, hasta otros editores más pequeños, y estoy muy agradecido a esa fe y a ese trabajo que han hecho otras personas a favor de mi trabajo para que pueda llegar a los lectores, con lo que este reconocimiento suma gratitud a la gratitud. También quería reivindicar el valor de la literatura y el valor de la escritura en los tiempos que corren. Y quería reivindicarla en dos aspectos que también se han mencionado esta mañana. Creo en la literatura como una forma noble de entretenimiento y creo en la literatura también como una forma valiosa de conocimiento. Esto lo han dicho muchos autores, entre otros uno de los más admirados por mí en mi juventud y todavía hoy, como es el argentino Ernesto Sábato,
que abandonó la física y las matemáticas para dedicarse a la literatura, porque entendió que la literatura era una forma de conocimiento exactamente igual que la ciencia experimental, aunque atendiera a otro tipo de realidades y, por tanto, no pudiera alcanzar esas conclusiones que alcanza la ciencia experimental. Creo que, efectivamente, la literatura es una forma de conocimiento, la escritura es una forma de conocimiento, porque representa un aprendizaje para quien escribe. Yo, con cada historia a la que me enfrento, lo que más valoro es todo lo que aprendo que no sabía respecto del contexto, las personas, los antecedentes, las circunstancias de esa historia en particular. Y además creo que la literatura y la escritura puede ser, y lo puede ser de una manera valiosa, aquello que decía Walter Benjamin respecto de la obra de arte en general. Creo que una buena obra literaria es una obra de arte, con todas las de la ley, y como tal obra de arte, según Benjamin, lo que puede ser una obra literaria es el lugar de las verdades. Yo escribo ficción, escribo historias de personajes inventados, escribo sobre acontecimientos que nunca han sucedido, pero intento buscar siempre en mis historias, en mi aproximación a los personajes, esa verdad profunda de las cosas que, como también dice Benjamin, apenas relampaguea durante un instante y que solo el arte es capaz de aprender, no de manera completa y exhaustiva, sino por lo menos con pequeños destellos particulares. Eso ha guiado todo mi trabajo y eso me ha llevado a esas historias que suceden en muchas ocasiones en esos lugares donde no miraba a nadie, que es quizá lo que más me atrae. Eso me llevó a los guardias civiles, a los y las guardias civiles. En el año 95 era un lugar donde no miraba a nadie. Solo había prejuicios, estereotipos, imágenes muy aparatosas, fotográficas, encuadradas, como toda imagen fotográfica, ¿no? Esa foto de Tejero en el Congreso está encuadrada, solo se ve lo que cabe en el marco de la cámara. Fuera de ese cuadro había otros 80.000 guardias civiles que esa noche defendieron la Constitución con su director general a la cabeza desde el primer instante. Bueno, pues esas realidades a las que nadie se acerca son las que a mí me han llamado siempre. Y no puedo haber sido más favorecido por la fortuna, por la respuesta que he tenido, ¿no? La verdad es que yo me siento también agradecido y en deuda con las y los guardias civiles, entre otras personas a las que me he acercado, por la generosidad con que me han acogido, la generosidad con que han compartido sus experiencias y la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, que me han dado de poder acercarme, no sé en qué medida, ha sido tanto como me ha sido posible, a su verdad. Porque la verdad, también lo decía otro de los autores a los que reconozco y reconoceré siempre como maestro, el checo Franz Kafka, la verdad no nace de una sola voz, la verdad nace de escuchar la mayor cantidad posible de voces diversas. Él lo dijo en una frase muy sencilla, pero muy honda, como todas las suyas. Solo en el coro hay cierta verdad. Yo he intentado en mis obras, no sé si lo he conseguido, acercarme a ese coro de la sociedad en la que vivo, a ese coro diverso, a ese coro contradictorio, paradójico, complejo, conflictivo, como son todas las sociedades, e intentar trasladar en mis ficciones una visión lo más próxima posible a la verdad de cada uno. No sé, ya digo, en qué medida lo habré conseguido, eso no me corresponde a mí juzgarlo, pero esa ha sido mi tentativa, porque eso es en lo que creo. Creo que la literatura, el arte, también tiene más valor en la medida en que se acerca a lo necesario. Eso lo decía también Spinoza respecto de las acciones y respecto de los afectos, ¿no? Que son más fuertes aquellos que sentimos por lo que experimentamos como necesario. Y finalmente, me gustaría, por tampoco extenderme en exceso, luego tendremos ocasión de hablar de más cosas, me gustaría reivindicar, porque creo que es importante y también ha sido una de las razones mencionadas por el jurado para el premio, me gustaría reivindicar el valor de la autoría, el valor de la creación, el valor de la aportación individual y singular de los verdaderos creadores que son seres humanos, son hombres y mujeres de carne y hueso, con una vida limitada en el tiempo, con una experiencia limitada también en el tiempo y en el espacio, que desde ese lugar precario intentan ofrecer a los demás lo mejor de sí mismos. Vivimos momentos en los que
Emergen realidades que tienden a desvalorizar lo que ha representado tradicionalmente esa autoría, lo que ha representado de enriquecedor para los individuos y lo que ha representado de enriquecedor para las sociedades humanas. No hace mucho, en una reunión en la que asistí, no es cuestión de dar más detalles, uno de los comparecientes se vino hacia mí muy sonriente, con una sonrisa aviesa, diciéndome, bueno, te habrás dado cuenta de que estáis muertos, ¿no? Y digo, ¿estamos muertos? ¿Quiénes? Perdona, estaremos muertos todos en un tiempo limitado, pero ¿estamos muertos quiénes? No, los autores, los escritores. Digo, ¿y estamos muertos por qué? Hombre, la inteligencia artificial os va a desplazar y vais a ser completamente innecesarios, ¿no? Bueno, llevaba un tiempo reflexionando sobre esto, ¿no? Pero esa irrupción de alguien, además, que es una persona informada y con ciertos aires de conocer el mundo en el que vivimos, me hizo reflexionar todavía más, ¿no? Todavía más respecto de cuáles son los términos de ese duelo, ¿no? Sobre si realmente la tecnología va a conseguir desvalorizar del todo la autoría, ¿no? Como en parte ya lo ha hecho, ¿no? A través de la digitalización y de la serialización, cosa que, por cierto, ya vio también Walter Benjamin hace bastantes décadas, ¿no? Como casi todo de la modernidad. Y la verdad es que, pensando sobre ello, he vuelto una y otra vez a lo que creo que es el valor real de la creación y el valor real de la aportación de los creadores. Y me van a permitir, es lo único que voy a leer, pero esto lo quiero leer para no dejarme ninguna palabra. Me van a permitir que al respecto lea un pasaje de otro de los que considero mis maestros, que es el francés Marcel Proust, que al final de su obra magna, En busca del tiempo perdido, en el tiempo recobrado, escribe esto. Solamente la impresión, por mísera que parezca su materia, por inconsistente que sea su huella, es un criterio de verdad. Y por eso solo ella merece ser aprendida por la mente, pues solo ella es capaz de llevarla a una mayor perfección y de darle una pura alegría. La impresión es para el escritor lo que la experimentación para el sabio, con la diferencia de que en el sabio el trabajo de la inteligencia precede y en el del escritor viene después. Lo que no hemos tenido que descifrar, que dilucidar con nuestro esfuerzo personal, lo que estaba claro antes de nosotros, no es nuestro. Solo viene de nosotros mismos lo que nosotros sacamos de la oscuridad que está en nosotros y que los demás no conocen. Las máquinas solo parten de lo que ya estaba claro antes de que ellas y sus programadores llegaran. Las máquinas no conocen la oscuridad, las máquinas no conocen el dolor. Por eso no podrán jamás crear nada emocionante. Podrán reciclar las creaciones emocionantes de seres humanos precarios, alimentados solo de eso tan frágil que es la impresión, pero que son los que a lo largo de los siglos han creado la literatura y todo el arte. Y para terminar, me van a permitir que me despida con unas palabras de otro de los maestros, que es el norteamericano Raymond Chandler, al que también se ha mencionado aquí, ¿no? Antes me voy a permitir hacer una referencia a uno de sus inspiradores, a quien yo siempre reivindico como fuente de la novela negra contemporánea, porque uno de sus grandes maestros, que es Raymond Chandler, lo invoca en esa calidad, que es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes viene a decirnos que lo que uno puede escribir viene de dos fuentes, de lo que lee y de lo que anda, es decir, de lo que encuentra en los libros y de lo que saca de la observación y la escucha en el camino de la vida. Esa observación y esa escucha y esa lectura no terminan nunca. Y Raymond Chandler dejó escrito, cuando ya tenía un gran éxito, cuando ya era un autor muy reconocido de proyección internacional, adaptado por Hollywood con grandes producciones, dejó escrito que en ese momento en el que un autor ha conseguido algo con su trabajo, solo hay dos cosas que puedan salvarle, y son la pasión y la humildad. Agradezco este premio, sobre todo, porque me permite renovar la pasión y porque las dudas que tengo de merecerlo también me permiten renovar la humildad. Muchas gracias.
dando los buenos días a todos y también aprovecho estos segunditos para dar mis agradecimientos a la Asociación de Editores de Madrid, porque lo cierto es que me han dejado el mejor asiento, el asiento que está más cerca del premiado. Y estoy verdaderamente emocionada y agradecida de que me concedan este honor de poder ser partícipe de esta gran fiesta, pues hombre, de esta manera tan especial y tan bonita junto a Lorenzo. Podría seguir dando las gracias a Lorenzo por un montón de cosas, pero no vamos a tener tiempo. Así que directamente lo que voy a hacer va a ser compartir una cosa hermosa, porque es algo que sentimos muchos profesionales del mundo de la cultura, los que llevamos la cultura de aquí para allá, los que tratamos de dignificar la cultura de aquí para allá, los que tratamos de llevar el libro a lo más alto y defendemos con entusiasmo feroz el fomento de la lectura. Lo que nos ocurre es que cuando estamos cerca de Lorenzo Silva, literalmente y también metafóricamente, pues ocurre que en nuestro trabajo por la cultura y el libro, cuando nos sentamos cerca, nos sentimos capaces de todo. Nos sentimos capaces de todo y sentimos muy hondo que todo es posible y además que va a salir bien. Y esto es algo que Lorenzo no lo sabe, pero esto es algo que hablamos un montón de veces el equipo de Getafe Negro y lo comentamos porque además es algo que nos reconforta y porque así lo sentimos todos. Getafe Negro, Festival Internacional de Novela de Getafe, del que Lorenzo fue comisario, levantando, apuntalando y sosteniendo el festival en Getafe durante 14 ediciones, y del que ahora es nuestro comisario flamante, comisario honorífico. Y damos fe, además, de que este sentir es real. Getafe Negro está siendo muy posible y, además, todo está saliendo muy bien. Y en un día como este, imaginamos que este hondo sentir que experimentamos cuando estamos cerca de Lorenzo, y eso lo explicaría todo, es exactamente lo mismo que han tenido que sentir todos esos editores y editoras tan importantes en la carrera literaria de Lorenzo Silva. Nos imaginamos ese escenario de Lorenzo Silva sentado frente a ellos con su manuscrito. Y seguro que eso es exactamente lo que sintieron cuando pues tuvieron un impulso de apostar por su obra de manera fuerte e incondicional en momentos decisivos. Esto nos llevaría, en primer lugar, a la figura de la editora María Antonia de Miquel. Gracias a María Antonia de Miquel hemos podido celebrar este año el 25 aniversario de nuestra pareja de guardias civiles más famosa y querida del mundo, Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Y gracias a María Antonia de Miquel tenemos a Lorenzo hoy aquí, sentado, podemos decirlo incluso así. Así que le vamos a pedir a Lorenzo que nos cuente esa historia de historias, esa primera historia. Cuéntanos ese Érase una vez con María Antonia de Miquel y esa historia de cómo un guardia civil va a ser protagonista de una novela. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Maika, por acompañarme en este acto y por otras muchas cosas. La verdad es que llega un momento en la vida en el que uno está haciendo muchas cosas y se pregunta si en todas es absolutamente necesario y te planteas que de algunas te tienes que ir, pero de cosas que quieres mucho solo te puedes ir si las dejas en muy buenas manos. Te quiero agradecer aquí públicamente la oportunidad que me has dado de dejar Getafe Negro en tan buenas manos, ¿no?, en estos 2 años. Y respecto de la pregunta, bueno, cuando uno ya va cumpliendo cierta edad tiene la sensación de que se acaba convirtiendo en un saco de historietas, más que de historias, ¿no? De que hay unas historias que ha contado muchas veces. Yo pido perdón a las personas que estén en la sala, que seguramente ya me han oído contar esta historia por la que me pregunta Maika, pero bueno, por si hay alguien que la desconozca. Sí es verdad que hay algo curioso en el arranque de la serie de Bevilacqua Chamorro, que es que cuando yo escribí la novela en el año 95, pues acabé, bueno, razonablemente convencido de que la obra no era del todo indigna, nada más, ¿no? Pero bueno, con eso un autor novel tira para adelante, hace fotocopias y las manda a editores. Yo las debí de mandar a una docena de editores y la decisión o la respuesta fue unánime, de rechazo.
¿no? Un amigo mío decía que creía mucho en la mayoría, pero a pies juntillas, en la unanimidad. Entonces dije, pues tendrás razón. Si todos me dicen que no, tendrán razón. No me dio explicaciones ninguno, porque yo no conocía a nadie en el mundo editorial. Precisamente este buen amigo tenía un vecino que era director de una de las editoriales, que por cierto está aquí representada por uno de sus representantes, pero dicho sin ningún tipo. Porque además fue el que mejor me trató. Me dijo, mira, yo no he leído la novela, la he leído mi equipo, me dicen que no está mal, que está bien escrita, que tienes talento, que tal, pero que quizá te has equivocado de género, que el género negro pues en España funciona mal, es un género muy de nicho, muy marginal, y luego además tú has elegido que tus personajes sean españoles, cosa que también, bueno, la gente está acostumbrada a leer a los americanos como mucho, a personajes un poco americanizados, ¿no? Y por último has hecho que sean guardias civiles, y esto no lo va a leer nadie, porque realmente no vemos la posibilidad de venderlo. O sea, no es que pensemos que no tienes talento, sino que la novela pues, tiene una serie de dificultades comerciales que creemos que no podemos remontar, ¿no? Y fue tan amable, y fue tan gentil, y fue tan detallado en sus explicaciones que yo me convencí de que me había equivocado. Y guardé la novela con otras que tenía en el cajón, y esa novela no salió del cajón hasta 3 años después, cuando, después de quedar finalista del Premio Nadal, María Antonia de Miquel, que entonces era la directora editorial, me pidió todo lo que tuviera. Yo en ese momento tenía 3 novelas inéditas, así que dejé las 3 novelas inéditas. Ella muy pacientemente se las leyó y me llamó y me dijo, mira, te vamos a publicar las 3, escalonadamente, pero la primera por la que quiero apostar, porque creo que es la que va a ser el bombazo, es la de los guardias civiles. Yo me quedé completamente estupefacto, ¿no? Porque dije, bueno, en aquel momento recuerdo que incluso pensé si aquella mujer tenía contrato fijo en la editorial, ¿no? Porque además eran momentos en los que los sillones de las editoriales eran bastante calientes, ¿no? Y luego me enteré, pues me lo contó ella, que en la reunión del consejo editorial ella se quedó sola proponiendo la publicación de la novela. De hecho, los demás no la veían. Y lo que pasa es que ella dijo, bueno, oye, yo soy la directora editorial, tengo derecho por lo menos a equivocarme una vez al año. Pues este año me quiero equivocar con esta novela, ¿no? Y así fue como se publicó la novela. Si no, pues a lo mejor seguiría en mi cajón. La vida está llena de estos accidentes, ¿no? De la fortuna o de lo que sea. Va de memoria, corrígeme si me equivoco. La flaqueza del bolchevique fue finalista del Nadal. El Nadal finalmente se le concedió al alquimista impaciente y después, en 2012, tendrías por La marca del meridiano el premio Planeta. Así que María Antonia de Miquel no se equivocaba demasiado. Editores que apuestan fuerte, editores que arriesgan. Hablamos de finales de los 90 y llegamos al año así en un salto espectacular, 2023, y seguimos con editores que apuestan y que arriesgan. Emily Rosales, editor de Destino, abría hace unos meses la rueda de prensa de la novela Púa diciendo: llevamos más de 25 años publicando las novelas de Lorenzo Silva y esta no es una más. Púa, de hecho, tiene acción trepidante, más pura. Lorenzo pisa más el acelerador, sube los graves de la prosa. Emily dijo además, y dijo muy bien a la prensa, que con Bevilacqua y Chamorro, Lorenzo Silva había definido una cartografía de la sociedad española europea, pero en Púa de repente optaba por liberarnos a los lectores de referencias espaciotemporales. Pero claro, lo más fuerte de todo esto es el cambio de mirada. Ya no teníamos a nuestro querido y añorado Rubén Bevilacqua, que es el bueno, es el que restaña el daño, el que evita o contiene el mal, sino que justamente tenemos la visión del dañino, que sería Púa en este caso. Bueno, pues no sé si es un triple, cuádruple, salto doble mortal en Púa, pero aquí, Lorenzo, volviste a tener la confianza de la casa editorial que te permite no instalar tu producción en ningún momento bueno, pues en esa llamada zona de confort, ¿no? ¿Esto como escritor te lo has tenido que pelear mucho para blindar esa libertad o has encontrado editores que están ahí en sintonía contigo y que, bueno, pues te han hecho ir hacia adelante con fluidez? La verdad es que una vez que atravesé el muro, en el año 97, yo empecé a escribir en el año 80. Era muy joven, por tanto, ¿no? Y empecé a escribir novelas 4 o 5 años después. Y yo no conseguí mi primera publicación, más o menos con cierta repercusión. Publiqué 2 novelas en el 95 y en el 96, pero una editorial pequeña, y la primera novela realmente con repercusión fue La flaqueza del bolchevique, ¿no? El año 97, es decir, tardé esos 17 años, ¿no? Esos 17 años, sí, fue todo muy difícil, tan difícil como que fue literalmente imposible durante los primeros 15, ¿no?
Pero a partir de ese momento yo tengo que reconocerlo y tengo que decirlo, porque se dice mucho lo contrario y no dudo que haya personas cuya experiencia les lleve a decir sinceramente que los editores se lo ponen difícil, los editores les llevan por el camino de lo fácil, los editores coartan su creatividad, los editores solo buscan el dinero. Supongo que las muchas personas que dicen eso lo pueden decir con un fundamento porque tiene que ver con su experiencia. Yo no soy quien para dudar de la buena fe de nadie, ¿no? Pero desde mi experiencia yo no puedo hacer ese relato. Desde mi experiencia yo puedo hacer un relato radicalmente opuesto. Mira, se publicó La flaqueza del bolchevique, que es una novela pues problemática en muchos sentidos, ¿no? Una novela de un profundo desencanto, una novela sobre la pérdida irreparable, además. Y se me acercó una editora de literatura juvenil, que se supone que es todo lo contrario de esto, ¿no? A los jóvenes no tienes que hablarle de lo irreparable, de la pérdida, de la amargura de vivir, ¿no? Y me pidió escribir literatura para jóvenes. Y me dijo, yo es que he leído esta novela, y digo, pues es que esta novela no habla de nada que creo que pueda estar en tu novela. No, yo tengo mucha intuición, de verdad, he leído esta novela y yo sé que tú vas a poder escribir buena literatura para jóvenes, literatura que les parezca verdadera, literatura que realmente les llegue. Y yo acabé escribiendo literatura juvenil porque una editora no paró de llamar a mi puerta, se llamaba Norma Esturniolo y trabajaba en el grupo Anaya, no paró de llamar a mi puerta hasta que yo pensé si tenía alguna idea que se pudiera convertir en una novela juvenil, y de ahí salió la trilogía de Getafe en primer término y luego algunas otras, ¿no? Libros que me han dado enormes alegrías, cientos de miles de lectores y, la verdad, una recompensa casi infinita. Y esa se la debo al empeño de un editor por publicar incluso una obra que yo no había llegado a pensar, es decir, por darme tiempo para pensar una obra que fuera mía y que pudiera estar en su catálogo, ¿no? O, por ejemplo, con mis editores de toda la vida, pues mira, hace unos años publicó uno de los grandes críticos españoles, Ricardo Senabre, tristemente desaparecido, catedrático de la Universidad de Salamanca, un artículo que se llamaba La inquietud experimental de Lorenzo Silva. El tema de su artículo era una novela mía que se llama El blog del inquisidor. En un momento en el que yo tenía la serie de Bevilacqua, una serie comercialmente muy funcional, por decirlo con una palabra neutra, pues se me ocurre hacer una novela experimental sobre un proceso de la Inquisición del siglo XVII en Madrid, mezclado con una relación entre dos desconocidos a través de la red, que casi son monólogos de uno y otro y luego unos diálogos sin espacio porque se producen a través del ordenador. Y a mí en ningún momento me dijeron, esto no te lo publicamos. Es decir, me dijeron, ¿esta es la que tienes entre las manos? Pues venga, adelante. Por eso puedo tener también esa inquietud experimental, ¿no? Que he llevado después pues, a otros libros, desde Niños feroces, Recordarán tu nombre, Castellano. Es decir, he podido publicar muchos libros que obedecen a esa inquietud de experimentar, siempre con el apoyo de mis editores, incluso con el apoyo más allá de lo que a priori el libro parecía ofrecer, ¿no? Yo recuerdo que Castellano, que es un libro que se publicó en el año 21, justo cuando se abría un poco el confinamiento, ¿no? Cuando por fin se empezó, fue el primer libro que tuvo realmente un gran acto promocional después de año y medio por parte del Grupo Planeta, llevando un montón de periodistas a Toledo, ¿no? Yo cuando me vi en medio de ese lío, ¿no? Con un montón de periodistas en Toledo, después de la pandemia, con el esfuerzo que había costado montar todo aquello, digo, pero si esto en el fondo también es una novela experimental, es una mezcla de ensayo, viaje, a lo mejor no funciona comercialmente. Bueno, pues ellos apostaron y esa apuesta, quizá, también por esa apuesta, esa novela funcionó comercialmente y sigue funcionando comercialmente muy bien, no siendo un producto a priori fácil de descifrar por ese gran público que a veces tenemos en mente, ¿no? Púa fue la gran apuesta de Destino este año. El autor más representativo de Destino desde la época de Miguel Delibes, fue lo que dijo Emily Rosales. El poderío de números es sobrecogedor. Púa llegó a librerías en esa primera edición con 60.000 ejemplares y además siempre estamos hablando de más de 2,5 millones de lectores de Lorenzo, traducido a más de 14 idiomas. A otro superhéroe le suelen decir esto de que un gran poder implica una gran responsabilidad. Yo no sé, Lorenzo, si tú también eres consciente y cómo gestionas esa presión, porque claro, los editores apuestan y dan y a ti te toca devolver, ¿no?
Bueno, yo soy bastante consciente del lugar que ocupo y uno ocupa pues, un lugar intermedio, razonable, que no está mal, ¿no? Pero tampoco hay que venirse muy arriba, ¿no? El mundo es muy grande, hay muchos autores, hay muchos lectores y está muy bien, yo puedo vivir de mi trabajo, una cosa que jamás pensé que pudiera suceder. Pero fíjate, yo en lo que pienso siempre es cuando hablamos de cifras, ¿no? Una cifra que yo siempre... Hay varias que me vienen siempre a la mente, ¿no? He hablado de Proust, he hablado de Kafka, ¿no? De su primera obra, que se autoeditó, Proust apenas vendió 200 ejemplares en 20 años. De su primera obra, donde hay algunos clásicos del relato corto de todos los tiempos, Contemplación, Kafka vendió escasamente 130 ejemplares, según dice Kurt Wolff, ¿no? Su editor. De La Metamorfosis, que fue su gran éxito comercial en vida, apenas llegó a ver cómo se facturaban algo menos de 2.000 ejemplares, ¿no? Cuando piensas que Kafka es probablemente el escritor más importante del siglo XX y estas fueron sus cifras de ventas en vida, te das cuenta que haber podido con cualquiera de tus libros, el que menos se haya vendido, superar en muchísimo lo que consiguió un genio de la literatura, sí que te otorga una responsabilidad. Te otorga una responsabilidad que la gente te lea, que la gente te escuche, que la gente te entregue 10 horas de su vida para acompañar o 12, o 14, o 15, o 20 a unas criaturas que han salido de tu imaginación, que ellos saben que no existen, pero en los que esperan encontrar algo que les enriquezca de alguna manera. Claro que te da una responsabilidad. Fíjate que a los editores les va la marcha, a Lorenzo también, porque te hemos oído decir aquello de que sentir que hay un riesgo es por lo que me merece la pena escribir, ¿no? Los editores es un colectivo que merece tus respetos y tu admiración de una manera explícita, pero también implícita en muchos otros comentarios que te hemos escuchado. Se me ocurre, por ejemplo, que te hemos oído decir que la diferencia entre unos colectivos y otros está en la validez de su código de honor o código de conducta, ¿no? Que nos dices que son un poco más así como más terreno. ¿Hasta dónde se lo creen? Aquí, por tanto, hasta el momento, los editores saldrían muy bien parados, según tu experiencia, pero es verdad que te hemos oído hablar de esto, especialmente del cuerpo de la Guardia Civil. Eres Guardia Civil de honor y, por tanto, esto nos lleva a hablar de este 25 aniversario de celebración de Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Ya estamos apurando el año. ¿Cómo te sientes? ¿Qué balance hacemos de estos festejos? Pues la verdad es que, mira, además acaba de publicarse ahora hace apenas unos días, lo ha publicado Planeta Cómic, una versión en novela gráfica de Lejano País de los Estanques, que además me hace mucha ilusión porque tiene un guionista uruguayo, como el propio Bevilacqua, que de hecho es el que tuvo la iniciativa, leyó Rodolfo Santullo, leyó las novelas y conectó con el personaje y me dijo un día, que fui yo por Montevideo, me gustaría guionizar versiones gráficas de estas novelas y bueno, pues a partir de ahí se abrió un proceso que afortunadamente culminó encontrando a una joven ilustradora española, Carol Medina, y convenciendo a la editorial de publicarlo. Ya está por lo menos la primera entrega, no sé si habrá más, ¿no? Pero cuando recuerdo esto, que me ha traído estas cosas y tantísimas otras cosas buenas me ha traído Bevilacqua, pues pienso que es uno de los momentos más felices en el sentido de idea feliz, ¿no? Al final un creador vive sus ideas y esta probablemente es la idea más feliz que he tenido. Lo tengo que, en términos cuantitativos, objetivos, es así, ¿no? No solo por haber podido llegar a muchas personas, no solo por haber podido mantener con vida a unos personajes durante 25 años y 13 libros y espero todavía poder seguir manteniéndolos un poco más, sino por todo lo que me ha reportado, ¿no? En todos los sentidos, por la cantidad de experiencias humanas valiosas que me ha proporcionado. Aludías a esa existencia de un código de conducta y de personas que se lo creen o no se lo creen, ¿no? Todas las profesiones tienen códigos de conducta, todas, o todos los espacios sociales, humanos, hay códigos de conducta, ¿no? Yo creo que lo que marca la diferencia entre unos colectivos y otros, entre unas realidades sociales y otras, es el grado de convicción que existe en quienes profesan esos códigos de conducta a la hora de ponerlos en práctica. Sobre todo a la hora de ponerlos en práctica cuando cuesta, cuando te vas a dejar algo, cuando va a ser oneroso. Cuando es beneficioso, todos podemos cumplir cualquier código de conducta, ¿no? Cuando el código de conducta es oneroso, cuando te va a
erosionar o menoscabar de alguna manera tu propia posición. Esa para mí es realmente la prueba, ¿no? Y bueno, yo he conocido muchos colectivos profesionales, he conocido a muchos profesionales íntegros en muchísimos ramos de actividad, desde la abogacía que he ejercido durante 12 años hasta la auditoría de cuentas o la ingeniería, ¿no? Que son ámbitos profesionales con los que he tenido relación, o la administración pública en diversos negociados y sectores, ¿no? Pero lo digo como lo siento porque lo he visto. Me he encontrado pocos colectivos en los que el convencimiento respecto de ese código de conducta lleve al extremo de asumir sacrificios personales penosos, incluso muy penosos. Y bueno, no quita para que dentro de la Guardia Civil, como dentro de cualquier colectivo amplio y sobre todo dentro de cualquier cuerpo policial, haya no solo garbanzos negros, no solo corruptos, sino incluso delincuentes y delincuentes muy peligrosos, que algunos incluso acaban en la cárcel, ¿no? Porque eso es así, es mucha gente y eso tiene que haberlo, ¿no? Pero yo me he encontrado a mucha gente de a pie en muchos lugares porque he tratado con muchos y además lo he visto en momentos que es donde esto se demuestra. Porque a mí cuando alguien nos hace ver cómo cumple con su código de valores, sacándose un selfie o un video selfie, haciendo algo ejemplar y subiéndolo a Instagram, pues bueno, eso me impresiona relativamente poco. Pero cuando alguien, en un lugar donde no mira a nadie, donde no va a mirar nadie, donde a nadie le importa, se hace cargo de una persona que está sufriendo, de una persona que tiene un problema, y no le van a pagar más. Y no solo no le van a pagar más, sino que además a lo mejor se va a buscar un problema. Cuando, por ejemplo, un investigador de homicidios, y esto lo he visto yo, y no me lo han contado, lo he visto yo, a las 12 de la noche le coge el teléfono a la madre de un asesino detenido, que lo ha detenido él, y está 40 minutos consolándola, por eso no le van a pagar más. De hecho, es un marrón, es una mala situación. Pero es alguien que se cree que su función en la sociedad es lo que dejó escrito el duque de Ahumada, que por cierto era un humanista, aunque mucha gente no lo sepa, y un humanista cervantino, ¿no? Y escribía hasta con prosa cervantina, ¿no? Ser un pronóstico feliz para el afligido. Bueno, pues eso suena muy bonito, pero ponerlo en práctica a veces conlleva sacrificios personales. O jugarte la vida, literalmente, que son cosas todavía más penosas, ¿no? Y eso en nuestra sociedad se ve poco, entre poco y muy poco. Y sin embargo, yo, a través de las personas que he conocido, hombres y mujeres, entre los y las guardias civiles, me he encontrado muchas veces esa convicción. Y esa convicción vale mucho, de verdad. Aunque no les recompensen nunca, aunque no se les reconozca, aunque mucha gente los siga viendo bajo los prejuicios, los estereotipos y los clichés absolutamente caducados. Eso aporta mucho a la sociedad en la que vivimos y esa es una de esas verdades y de esas buenas noticias que también de vez en cuando tiene que intentar dar la literatura. Te escuchamos a menudo el término cervantino. Chamorro y Vilacua son un poco Quijote Sancho Panza, ¿no? ¿Son tiempos para que seamos quijotescos, editores, autores, agentes culturales? ¿Somos Quijotes hoy, tú crees? Pues mira, yo estoy releyendo ahora el Quijote por cuarta vez con mi hija de 10 años y lo estoy disfrutando todavía más que las 3 anteriores. Pero aparte de disfrutarlo, pues claro, leyendo con una persona que además está abriendo su mente no solo a la lengua, a la literatura, al mundo, a lo que encierran los libros en general, no solo es el disfrute, sino que a medida que voy avanzando, cada vez me voy convenciendo más de la absoluta vigencia que tiene la visión del mundo que hay debajo de esa narración, ¿no? La visión del mundo de una persona como Miguel de Cervantes, ¿no? Que no es ni mucho menos un iluso, que no es ni mucho menos un apostador banal por quimeras, ¿no? Un hombre que ha vivido cautiverio, la guerra, la invalidez, la prisión, ser un esclavo, que fue un esclavo durante 5 años en Argel, que ha conocido lo peor de la condición humana en todas sus manifestaciones y que en medio de todo eso sigue apostando por aquello que nos dignifica a los seres humanos, pese a todas nuestras oscuridades, pese a todas las injusticias, pese a todos los atropellos, pese a todos los jugadores de ventaja, pese a todos los que solo miran por su interés y en función de ese motor principal van apisonando las vidas de los demás. En medio de una realidad donde siempre está eso, y en nuestro tiempo eso está además amplificado por la inmensa potencia de las herramientas tecnológicas que nunca tuvo la humanidad y que ahora tiene, desde la bomba atómica hasta la inteligencia artificial, en este momento todavía es más importante y está más vigente esa vocación de transmitirle al ser humano, que puede acabar teniendo
el botón de un disparador, el que puede acabar teniendo en sus manos un algoritmo, una visión de que la vida ha de vivirse dignamente y procurando contribuir a la dignidad y no a la degradación de los demás. No vamos a abrir el melón de la inteligencia artificial porque no nos daría, pero simplemente porque además queremos rogarte una frase de esperanza y porque también queremos recordar, por supuesto, que en 2017 tuviste la distinción por parte de CEDRO defensor de la autoría. ¿Cómo podemos hacer para que, de alguna manera podamos verlo como una oportunidad más que una amenaza? ¿Es posible? El derecho de autor, quieres decir, y su relación con las transformaciones. Bueno, fíjate, me parece que el derecho de autor tiene una garantía principal. Por supuesto hacen falta leyes, por supuesto hacen falta mecanismos, ¿no?, que hagan efectivas esas leyes, porque una ley que no tiene herramientas de cumplimiento es como un brindis al sol, ¿no? Pero creo que no podemos confiar solo en eso. Es decir, deberíamos ser capaces de transmitirle al conjunto de la ciudadanía cuál es el valor que tiene respetar la autoría y los derechos de los creadores, ¿no? Y yo creo que hay argumentos que no siempre manejamos y que no siempre se dan, ¿no? Y que para mí incluso son los principales por los que yo respeto a la propiedad intelectual de los autores a los que leo, ¿no? Y por lo que pago por sus ebooks y pago por sus libros, y a veces me los compro 2 veces y en una edición mejor si realmente me han gustado, ¿no? Una primera idea fundamental es que aquello que se desvaloriza, pues tristemente deja de existir. Si realmente queremos que esto siga existiendo, tenemos que valorizarlo. Si lo desvalorizamos, dejará de existir. Se abaratará en todos los sentidos y, en cierto modo, acabará desapareciendo. Otra idea que tampoco creo que traslademos con la suficiente persuasión y convicción a la población es que el derecho de autor es, de todos los derechos de propiedad, el más social. Está socializado desde el minuto 1. No hay que esperar a que pasen X años de la muerte del autor. Desde el momento en el que una obra literaria, una obra con propiedad intelectual, se publica, desde ese momento puede ser citada, puede ser utilizada en la educación, puede ser utilizada para enriquecer gratuitamente, como donación del creador a la sociedad en la que vive, el tejido de esa sociedad. Y pasado un tiempo de su muerte, lo que crea el autor es patrimonio de todos, patrimonio público. Una sociedad debería proteger y no penalizar la creación de patrimonio público, sobre todo cuando hay ese acto de entrega a los demás de algo que es valioso. Más o menos dependerá del talento del autor, del éxito que tenga y de la recepción que tenga, pero algo de valor siempre tendrá, y ese valor se pone a disposición de toda la comunidad instantáneamente para multitud de usos educativos, nada más y nada menos, algo tan importante como la educación, y finalmente acaba estando completamente en manos de la sociedad en la que vivió ese creador, ¿no? Y por otra parte, yo creo que hay otro aspecto que tampoco a lo mejor somos capaces de transmitir, ¿no?, adecuadamente, que es que al final el derecho de autor es lo que permite que las personas que se dedican a la creación no tengan que convertirse en vasallos, bufones o sicarios de los poderosos. Si lo que queremos es que los creadores sean indefectiblemente vasallos, sicarios o bufones de un poder, no les retribuyamos. Es la mejor manera de garantizarlo. No podemos dejarte escapar sin que nos cuentes un poquito qué impronta dejó en tu corazón la experiencia de editor. Hablamos de Playa de Aqaba. Tenemos muy claro que cuando empezamos un viaje literario no somos los mismos que cuando lo acabamos. ¿Qué te cambió a ti la experiencia de ser editor? Pues mira, me hizo ver desde el otro lado algo que, en fin, también llevaba ya mucho tiempo publicando libros con muchos editores y además teniendo bastante complicidad con algunos, ¿no? Y sabiendo un poco cómo funcionaba la distribución, la venta, en fin, mil cosas, ¿no? Pero claro, cuando lo haces tú con tu propia empresa, ¿no?, y cuando Noemí y yo nos sentábamos a ver cómo manteníamos eso a flote y cómo intentábamos hacer algo que valía la pena, pues te das cuenta de hasta qué punto es difícil, ¿no?, esa apuesta por el talento ajeno, porque te implica también negociar con el otro, ¿no? Nosotros teníamos muy claras 2 cosas. Al autor intentaríamos acompañarle, apoyarle e incluso aconsejarle, pero el dueño de su creación es el autor. Es
decir, la última palabra, eso también lo dice Bennett Cerf, ¿no? Tú puedes negociar lo que quieras con los autores, pero al final el autor es el dueño de su creación y tienes que dejarle a él la última palabra. Cuando le dices a un autor, oye, esto yo no lo termino de ver, y el autor te dice, pero yo sí, pues tienes dos opciones, también lo dice Cerf, o le publicas o no le publicas, pero no vas a forcejear con él hasta que le partes el brazo, ¿no? Bueno, pues yo he tenido ese respeto como autor y lo tuve como editor. Y la otra cosa que también teníamos muy clara Noemí y yo es que todos nuestros autores cobraban hasta el último céntimo de sus derechos de autor, aunque nuestra empresa no fuera la más rentable del mundo. Y también lo hicimos. Y es algo por lo que también estamos orgullosos, ¿no? Y la cerramos hace unos años sin deberle absolutamente nada a nadie, ¿eh? No le dejamos ningún pufo a ningún autor, a ningún proveedor, a nadie. Pero fíjate, quizá la experiencia que a mí más me marcó fue, te la puedo ejemplificar con un caso. Un día estábamos en casa, y que era donde teníamos la oficina y todo, y me llaman de un suplemento cultural. Y me dicen, oye, ¿nos podéis mandar rápidamente una cubierta de un libro que publicamos, que se llamaba Enemigo Innúmero, de Carlos Soto, ¿no? Que uno de nuestros críticos lo ha elegido como la mejor novela del año. Y mira, de verdad, yo he tenido buenas críticas, he recibido algún premio, es decir, he tenido motivos de satisfacción por mi propio trabajo como creador. La alegría que yo sentí de que un autor nuestro fuera visto, aunque solo fuera por un crítico, pero bueno, no era un crítico desdeñable, como el autor de la novela más innovadora y la novela más meritoria publicada en ese año en España, de verdad es que yo ese nivel de alegría no lo conocía con mi propia obra. Y ya para concluir, hemos hablado de gestionar la presión. Tenemos que preguntarte, porque sabes que te lo voy a volver a preguntar, ¿cómo gestionas la presión? Esto de que siempre te preguntemos si se van a casar al final Bevilacqua y Chamorro. Pues hombre, el corazón humano es insondable, ¿no? Entonces, y más en el tiempo, ¿no? Es insondable en cada momento. Si encima prevemos un futuro indefinido, pues es todo completamente insondable. Esa cuestión sigue siendo insondable para mí. Ya la seguiré sondeando. Pido a quien se impaciente que me acompañe en ese proceso de averiguar qué es lo que pasará con ellos finalmente. Siempre se escapa. Pues, Lorenzo, vamos a parafrasear. Nos dejas sin ninguna duda, incluso más felices que cuando entramos en esta habitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.